Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? El riesgo de incumplimiento de pago de una de las constructoras más importantes de China pone de nuevo en la mira el peligro de la burbuja en el sector inmobiliario con un impacto en la economía total. Por eso pregunto, ¿es la solución imponer impuestos a la propiedad en China? Lo analizamos. Han pasado 20 años desde los ataques terroristas del 11 de septiembre en New York y Washington. ¿Qué efectos económicos dejaron que todavía hoy siguen impactando? Lo vemos. La compañía Purdue Pharma, fabricante del analgésico adictivo Oxycontin y causante de la crisis de opioides en Estados Unidos, recibe el fallo de la corte que la obliga a pagar más de $4,000 millones. Pero los fundadores de la empresa, la familia Sackler, quedan protegidos de futuras demandas. Por eso pregunto, ¿es un fallo justo? Lo discutimos. ¿Las deudas te están llevando a la debacle financiera y no estás alcanzando tus metas? En un nuevo Dime Xavier te cuento qué puedes hacer para controlar las deudas y proteger tus activos. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! El riesgo de incumplimiento de pago de una de las constructoras más importantes de China pone de nuevo en la mira el peligro de la burbuja en el sector inmobiliario con un impacto en la economía total. Por eso pregunto, ¿es la solución imponer impuestos a la propiedad en China? Lo analizamos. Pero primero, vamos con el contexto. ¿Qué está pasando? Evergrande, uno de los mayores contratistas inmobiliarios de China, advirtió que podría incumplir con el pago de sus deudas y anunció que tiene $300,000 millones en pasivos totales. El grupo además suspendió el trabajo de algunos de sus proyectos mientras intenta ahorrar efectivo. ¿Por qué es importante? Si Evergrande realmente incumpliera con sus pagos, sería otra sacudida desestabilizadora en un momento ya tenue para los mercados y la economía china. Y llegaría en un momento en que el país está siendo impactado por la variante Delta y problemas con la cadena de suministros. Lo analicé con Mariano Tursi, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del SEMA, en Buenos Aires. Oye, Mariano, estamos hablando del segundo desarrollador más grande del país. Otros dicen que es el primero por contratos vendidos, pero no importa, entre el primero y el segundo. Estoy hablando de China Evergrande Group, que hay unos serios problemas financieros, se habla de un potencial incumplimiento de pago y esto puede tener un efecto dominó en la economía. Te digo más, el mismo George Soros habla de que en el mercado de bienes raíces, en una columna reciente que publicó en Wall Street Journal, dice que el mercado de bienes raíces está muy caliente, que hay una burbuja. Hay otro administrador de fondos de cobertura, el de Kinocos Associates, Jim Chanos, dice que China está en un riesgo de una burbuja hipotecaria con efectos en la economía. Entonces, viene este tema de China Evergrande Group, y entonces ya hay una preocupación de que pueda explotar una burbuja en China con efectos en la economía. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado de bienes raíces? ¿Por qué hay tanta preocupación? Y ya después entramos en el tema si poner impuesto a la propiedad es la solución. Mira, Xavier, hay mucha preocupación porque China está en una burbuja inmobiliaria. ¿Qué ha ocurrido? Los desarrolladores y parte, digamos, del gobierno, obviamente el Banco Central de la República Popular China a través de sus créditos blandos, los constructores, las acerías, han tratado de prender la maquinaria china al máximo. Pero esto está experimentando un exceso de oferta, con lo cual lo que tenemos ahora es
que digamos, la población china que ha tratado no solamente de conseguir una vivienda, sino de especular con el precio de la vivienda. Porque no olvidemos que lo que está ocurriendo, esta burbuja, también es por una enorme cantidad de dinero que se ha invertido en bonos inmobiliarios y en estas compañías, muchas de las cuales no son solventes, pero como han tenido créditos baratos, se habla de real estate zombies, ¿no? Entonces muchas de estas sirven para captar fondos, pero no para hacer desarrollos reales. Cuando se generan estos desbalances entre la producción y las finanzas, es que se cae en una situación como la que ahora enfrenta China. La pregunta no es si estamos en una burbuja inmobiliaria o no, sino qué va a ocurrir cuando la burbuja estalle. Mira, fíjate que yo tengo para unar lo que tú estás diciendo. Los precios de las propiedades se han triplicado en la última década, lo que hace que sea más difícil poder conseguir la compra de una propiedad. El 70% de toda la riqueza de los chinos está en la propiedad. Y estamos hablando, se estima, de una clase media de 300 millones de personas. ¿Qué pasa? Los bancos tienen aproximadamente de todo el total de crédito que se ha otorgado en el país, el 28% está en el mercado de bienes raíces, de los cuales en su mayoría son préstamos a personas y sigue préstamos a desarrolladores. Y si a eso le sumas que el 13% del mercado de bienes raíces, de la economía total, o sea, tomando la economía total de China, el 13% es en bienes raíces. Si hay una explosión, esa es la preocupación, si hay una explosión, que ya se están viendo estas manifestaciones con el caso de China Evergrande Group, si hay una explosión, es lo que se tiene miedo, es que esto se derrame a la economía china en su totalidad y pudiéramos estar hablando todo el efecto que pasó como lo vivimos en el 2008. Ahora, ya tú dices que no es si hay una burbuja, hay una burbuja. Entonces, ¿cómo parar esto? Porque a la vez tú tienes un montón de casas que no se están habitando. Hay un estudio que estuvimos hablando antes de entrar en entrevista de la Universidad de Harvard en unión con el Yuan Shenzhen de la Universidad de Tsinghua, donde estudian que cerca de 1 de cada 5 propiedades está vacía. Entonces hay mucha especulación poniendo la plata en las casas. La solución es entonces poner impuesto a la propiedad. ¿Cuál es lo positivo y negativo de poner impuesto a la propiedad? Bueno, como toda maniobra impositiva, tiene como beneficio inmediato el tema de enfriar la economía por aumentar los precios. Pero esto no es un remedio, es meramente un paliativo. Esta no va a ser la cura para la causa, porque el problema, ¿cuál es? El problema es que se están buscando inversiones con rentabilidades cada vez más altas, porque la gente que ha fluido o los fondos que han fluido a estas propiedades son fondos especulativos que buscan rentabilidad y créditos baratos. Entonces, hasta que no se reequilibre la economía china de una manera más productiva y sobre todo, Xavier, hasta que no se sanee el sistema financiero chino, particularmente los créditos basura bancarios que se estiman según los diferentes estudios que hay, porque no podemos acceder a información completamente confiable, entonces tenemos que hacer promedios a través de cruces, que se estiman que por lo menos como base están en 1/3 de la cartera total de todos los activos bancarios. Hasta que eso no se solucione, lo único que vamos a hacer es desplazar el riesgo, no reducirlo. Ok, entonces, digamos que el impuesto a la propiedad es un paliativo, pero no va a resolver el problema. Si pones mucho impuesto, entonces le estás poniendo más peso a la clase media. Hay una preocupación, que incluso el gobierno lo ha reflejado en reuniones recientes, de que están buscando una inequidad cada vez mayor. Y los ingresos no están dando lo suficiente a la clase media para cubrir todas las demandas. Educación. Ahora fíjate que hubo unas regulaciones en el tema educativo, en lo que viene siendo la industria educativa. ¿Por qué? Porque los costos están muy altos. Ahora tienes el tema de los costos altos en las propiedades. ¿No será que China de alguna forma va a tener que bajar el acelerador? A lo mejor entrar en una leve recesión, calmar está recalentado el motor. O sea, es como si fueras un motor que te aguanta a 70 millas por hora, lo tienes a 100 millas por hora y el resultado es que se te va a recalentar, lo tienes que apagar o lo tienes que bajar, lo que quiere decir que va a haber una ralentización en la economía y eso va a tener un efecto negativo. Y el gobierno está tratando de evitar eso porque tiene consecuencias también negativas para el gobierno. Cuando, si no me equivoco y me corriges, en el 2022 se supone que Xi Jinping se tiene que salir.
Bueno, eso ya no, digamos, es cierto, no tengo por qué corregirte porque lo que estás diciendo es lo que estaba antes de la llegada de Xi Jinping. Hoy en día yo creo que nadie adentro de China espera que eso ocurra, solo algunos afuera de China, pero creo que la campaña de centralización del poder y concentración que ha logrado Xi, y si alguna duda cabía en la celebración del centenario del Partido Comunista, quedó muy claro que él es un líder nuclear, que está inscrito en la Constitución con el pensamiento de Xi. Yo no espero que se vaya. Lo que sí te voy a responder la pregunta, Xavier. Los asesores económicos en China están en un consenso. La economía china está recalentada, pero los asesores políticos saben que los puntos de enfriamiento que se decidan sobre la economía china pueden impactar directamente sobre una crisis social que impugne al Partido Comunista. Entonces, en tanto y en cuanto esa palanca política no permita llevar una política pública económica más racional, lo que vamos a seguir viendo son desplazamientos del riesgo de un sector al otro, el inmobiliario, el bancario, el financiero y eventualmente el exportador. Mariano Tursi, como siempre es un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién se lleva la medalla de oro y de cartón de la semana? Eso, al volver a The Number One, CNN Dinero. Luego de 18 meses, la ayuda del gobierno de Estados Unidos para enfrentar la pandemia por medio de subsidios extras de desempleo ha terminado en todo el país. Según datos recopilados por Century Foundation, esto afecta a casi 11 millones de personas. Esto es, porque más de 8 millones se han quedado sin el subsidio de desempleo. Otros 2,7 millones han perdido la ayuda federal de $300 semanales, aunque seguirán recibiendo pagos estatales. Y aproximadamente 2,7 millones de estadounidenses ya se quedaron sin una parte o sin el total de sus prestaciones en junio o julio. Esto ocurrió luego de que varios estados optaran por finalizar al menos uno de los programas de manera anticipada. El panorama luce complicado para muchos. Se debe a que la ayuda termina justo después de que la Corte Suprema rechazara el esfuerzo del presidente Joe Biden por ampliar la moratoria de desalojos. Es una decisión que deja a los inquilinos en peligro a menos que el Congreso actúe. ¿Y quién gana esta semana? Britney Spears y el movimiento Free Britney. ¿Por qué? El padre de la cantante pide terminar su tutela legal. ¿Qué pasó? La lucha de la cantante para poner fin a su tutela legal, que fue ordenada por la Corte hace 13 años, dio un giro inesperado el martes cuando su padre y tutor de su patrimonio, Jamie Spears, presentó una petición para poner fin al acuerdo. La noticia sobre la tutela de Britney Spears volvió a titulares durante el verano boreal después de que se dieran a conocer 2 audiencias judiciales donde le suplicaba a la Corte terminar la tutela que ella denunciaba como abusiva y recuperar el control de su vida, entre otras cosas. Esto provocó el apoyo de colegas y la presión en medios sociales con el movimiento Free Britney. Según el documento judicial, el padre argumentó que él quiere lo mejor para su hija y que si ella quiere terminar la tutela y cree que puede manejar su propia vida, debería tener esa oportunidad. El abogado de Britney Spears calificó la decisión como una victoria legal y una reivindicación. Aunque no sabemos si el tema se terminará aquí, porque Britney dijo en julio que quería presentar cargos contra su padre por abuso de la tutela. Pero por ahora, parece que Britney Spears y el movimiento Free Britney están logrando su propósito. Y por eso, esta semana, se llevan la medalla de oro de CNN. ¿Y quién pierde esta semana? 3 exjugadores de la NFL. ¿Por qué? Por una multimillonaria estafa al sistema de salud, de la que se declaran culpables. ¿Qué pasó? El 2 veces corredor del Pro Bowl, Clinton Portis, y otros 2 exjugadores de la NFL, Tamarick Vanover y Robert McCoon, admitieron su participación en un plan para estafar al servicio de atención médica para jubilados de la liga. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el servicio brinda reembolsos libres de impuestos a exjugadores y sus familias por gastos médicos que no están cubiertos por el seguro. Los fiscales dijeron que McCoon, quien jugó 8 partidos en 4 temporadas de la NFL, fue el cerebro detrás del plan de estafa a nivel nacional. Según la investigación, los atletas
presentaron recetas y facturas falsas por equipos costosos como cámaras de oxígeno hiperbárico, máquinas de ultrasonido diseñadas para oficinas médicas para realizar exámenes a mujeres y otros dispositivos. Además, algunos de los acusados reclutaban a otros jugadores para que participaran en el plan a cambio de sobornos, entre otras acusaciones. Según el Departamento de Justicia, fueron cerca de 2,9 millones en reclamaciones entre el 2017 y 2018, de lo que el seguro Cigna pagó unos 2,5 millones de dólares. CNN se ha comunicado con los abogados de los tres hombres, pero por el momento no ha recibido ninguna respuesta. Aún no se conoce la sentencia, pero sabemos que Portis y Vancouver enfrentan una pena máxima de 10 años, mientras que la condena para McCoon podría ser aún mayor. Y por esta estafa de la que se declararon culpables, los tres exjugadores de la NFL se llevan esta semana la medalla de cartón de CNN. Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, han pasado 20 años desde los ataques terroristas del 11 de septiembre en New York y Washington. ¿Qué efectos económicos dejaron que todavía hoy siguen impactando? Lo vemos al volver a The Number One, CNN Dinero. Oye, ¿te perdiste nuestros análisis? ¿Quieres saber lo que está pasando en el mundo del money? Ya sabes, cnnenespañol.com/CNN Dinero y en Facebook, facebook.com/CNN Dinero. Un grupo de buzos descubrió una tubería rota y desprendida que, según funcionarios de la empresa Talos Energy, ocasionó un derrame petrolero en el Golfo de México tras el paso del huracán Ida. Sin embargo, la cooperativa sin ánimo de lucro Clean Gulf Associates le notificó del derrame por ser el anterior arrendatario del bloque petrolero. Talos dice que no es propietaria ni opera el oleoducto dañado. En un comunicado anunció que comenzó a enviar buques a la zona impactada y que está trabajando con la Guardia Costera para determinar la propiedad del oleoducto dañado y organizar una respuesta coordinada al derrame. Han pasado 20 años desde los ataques terroristas del 11 de septiembre en New York y Washington. ¿Qué efectos económicos dejaron que todavía hoy siguen impactando? Lo vemos. Isaac, está claro que las pérdidas humanas, eso no tiene precio. Incluso hay una película fascinante que te recomiendo que veas en Netflix que se llama Worth, que habla sobre eso, un caso verídico que era después de los eventos de September 11. Había la preocupación en las demandas, las pérdidas humanas, entonces cómo ayudar a la gente que se había visto afectada, entonces ponerle un precio a eso. Bueno, fascinante. Pero moviendo eso de lado, que no deja de ser relevante e importante, está el tema político también, hay un factor importante que es el económico. Han pasado 20 años. Muchas cosas pasaron que todavía tienen efecto hoy. ¿Para ti cuáles son? Bueno, hay varias cosas. Yo creo que la primera es una preocupación por la seguridad. Estados Unidos nunca había sufrido un ataque en su territorio directamente, en donde murió tal cantidad de personas y que impactó el centro neurálgico de la economía de Estados Unidos, que es Nueva York. Yo diría el centro económico de la economía mundial. Y esto se ha reflejado de una manera en donde hay cada vez más preocupación por la seguridad. Por ejemplo, antes de septiembre 11 yo podía ingresar a cualquier edificio público en Washington sin necesidad de pasar ningún control. Me pedían, si mucho, una tarjeta de identidad o algo así. A partir de septiembre 11 empiezan a haber detectores de metales, registros para las personas, evitar que lleven armas cuando entraban a cualquier edificio público. La seguridad se volvió el problema básico para muchas personas porque nunca se había sentido un ataque así. Además, lo vimos en televisión. Fíjate que incluso lo vivimos nosotros a nivel personal cuando estamos viajando a los aeropuertos. O sea, ya no es que si es un viaje local toma una hora, no, ya tienes que planificar 2 horas antes de estar en el aeropuerto, y si es un viaje internacional, 3 horas, porque las líneas aéreas tuvieron que cambiar todo el sistema de seguridad. Efectivamente. Otro tema en donde tuvimos un impacto muy fuerte, creo yo, es en el tema de la migración.
Pues había una situación relativamente abierta antes de septiembre 11 y se empezaron a establecer controles muy estrictos para el ingreso de personas, porque todos los terroristas que atacaron ese día, septiembre 11, eran extranjeros. Estaban aquí en Estados Unidos con visas de estudiante, por ejemplo, aprendiendo a volar aviones, ese tipo de cosas, de manera que se abusó el sistema abierto de migración que existía, más abierto que existía antes, y se empezaron a establecer controles muy estrictos, por ejemplo, a viajeros que vinieran de países que se sospechaba que podían estar apoyando terroristas. Y el tercer asunto fue, pues yo diría, la guerra, Javier, porque se desató una guerra, Estados Unidos invadió Afganistán literalmente, estamos viendo el epílogo 20 años después, el costo enorme en vidas humanas, en recursos, y el resultado, pues yo diría que estamos prácticamente donde comenzó el asunto. Entonces son tres aspectos básicos, diría. El aspecto humano, la preocupación por la seguridad. El segundo es la migración, en la sospecha sobre cualquier inmigrante que viene, que hay que vigilarlo muy cuidadosamente porque hay el riesgo de que se abuse el sistema migratorio y que se cometan actos como este. Y el tercero es el costo de esta guerra que todavía lo estamos pagando. Fíjate que es interesante, estuve viendo unas estadísticas que mostraban que antes de September 11, como la Guerra Fría había terminado, el presupuesto militar empezó a disminuir porque se asumía, bueno, ya no hay Guerra Fría, entonces vamos a poner menos en plata en el área militar y vamos a ponerla más a nivel social. Pero con lo de September 11 volvió entonces a incrementar el presupuesto militar y ahí hay una realidad. Hay un gasto público que también hay que inyectar por un tema de lo que hablas tú, de seguridad. Hay otra cosa interesante que no se habla mucho a nivel financiero, y no sé si tú lo ves así. ¿Te acuerdas que cuando pasó lo de September 11, la bolsa se tuvo que cerrar? Se tuvo que cerrar porque había un problema de que el pánico generara una caída en los precios. La Reserva Federal tuvo que inyectar dinero en la economía, bajar las tasas de interés. Y se argumenta que una de las causas de la crisis que después vivimos, la crisis hipotecaria, que todavía hoy tiene su efecto con las regulaciones en la industria bancaria, con los préstamos, es que la Reserva Federal, al bajar la tasa de interés, inyectó demasiado dinero en la economía y no la recogió rápido, lo cual venía ya con entonces las reformas financieras del 99, que permitía entonces el Stigall Act, se desaparezca. Entonces las insurance podían ser bancos, los bancos podían ser inversiones, lo que fuera. Entonces tú sumas una caída en la baja de interés, inyección, más el permitir que se pueda poner plata en los mortgage, los famosos CDO, los CDS y todos estos, digamos, instrumentos financieros complicados que se usaron también en los mortgage. Como resultado, creó la crisis hipotecaria. Y eso vino a consecuencia del ataque de September 11, o sea, al bajar la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Claro, tuvimos también la caída de las llamadas .com, las empresas de tecnología, que se vinieron para abajo. Entonces, fue una situación muy difícil, creo yo, y todavía estamos viviendo las consecuencias, Javier. Fíjate que hay algo interesante también que sí no ha cambiado, es la resistencia de la economía norteamericana, la resistencia como sociedad a seguir avanzando. Es cierto que es muy fácil verlo en 20 años, pero hay que ver que a lo mejor estos eventos, como cuando analizas la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, hay que empezar a analizarla desde el siglo pasado. O sea que no sabemos todavía el efecto que pueda generar lo de September 11, pero hay una realidad, la economía se recuperó, sigue siendo sólida, sigue siendo abierta, sigue siendo la primera economía del mundo. Y hay otra cosa interesante, y esto lo saco de un columnista del Wall Street Journal, que dice, lo que no ha cambiado tampoco es la división política. Porque no olvidemos que ya se venía con la elección del 2000 entre Gore y Bush. O sea que lo que no se pudo llevar a nivel electoral se tuvo que ir a las cortes. Y esa división partidista sigue estando hoy y más marcada todavía. Las consecuencias de septiembre 11 han durado tanto que toda esa unidad que hubo inmediatamente después de la caída de las Torres Gemelas y eso, pues se ha desvanecido y estamos terminando ahora
esta situación de una manera que pues no permite anticipar que va a haber nuevamente cordialidad entre ambos partidos. Y existe el riesgo de la seguridad, porque no hay que olvidar tampoco que ahora se abre un nuevo capítulo con todo lo de la salida de Afganistán. Efectivamente, ahora el tema de seguridad sigue siendo prioritario. Yo creo que vamos a tener que tomar algunas medidas estrictas, porque la situación en Afganistán ha llegado donde estaba en septiembre 11. Isaac, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Placer para mí, Xavier, como siempre. Un gusto. Cuando regresemos a CNN Dinero, las deudas. Cuando regresemos a CNN Dinero, las deudas te están llevando a la debacle financiera y no estás alcanzando tus metas. En un nuevo Dime Xavier te cuento qué puedes hacer para controlar las deudas y proteger tus activos. Al volver a The Number One, CNN Dinero. Es oficial. En El Salvador ya comenzó a circular el Bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele dio a conocer que hubo problemas con la aplicación en las primeras horas de la entrada en vigor de la criptomoneda. Bukele publicó en su cuenta de Twitter que la aplicación Chivo Wallet fue desconectada por presentar un problema relativamente sencillo. Chivo Wallet es una aplicación creada por el gobierno a través de la cual entregará $30 para promover el uso de Bitcoin. Recordemos que El Salvador se asoció con la empresa de finanzas digitales Strike para crear la infraestructura necesaria. Actualmente el Bitcoin ha recuperado parte del terreno perdido tras el dramático desplome de principios de año. Sin embargo, sigue estando por debajo de su máximo histórico de casi $65,000 establecido en abril. ¿Y ahora qué te pasa? Me paso pagando deudas y no me queda nada a final de mes. ¿Y cuánto se te va por mes en servir las deudas? Como la mitad de lo que me entra. Uf, eso es mucho. Lo sé. Y en relación a los activos disponibles, ¿cuánto debes? ¿La relación con quién? Me preguntan, Xavier, vivo en Estados Unidos. ¿Cómo puedo medir mi nivel de deuda y cuánto debo tener? Vamos por partes. Hay dos formas comunes de medir el nivel de deuda. Una es el servicio de la deuda. Básicamente mide cuánto de nuestro ingreso se va en pagar las deudas. Y el otro es el monto total adeudado. Es saber el monto total de las deudas, no el pago mensual de interés y capital. Se suma todo, lo adeudado, y se compara con los activos que tienes. El servicio de la deuda se analiza en dos formas. Por un lado, el pago de la vivienda únicamente. O sea, el pago de la hipoteca, más los impuestos y seguro, o el monto de alquiler en caso de que alquiles. Y está el de todas las deudas, o sea, sumas todos los pagos mensuales de auto, casa, préstamos, tarjetas de crédito, etc. y lo divides por el ingreso bruto mensual. En el caso de la vivienda, este no debe pasar el 28% del ingreso bruto. ¿Qué quiere decir? Que por cada $1 que recibes por ingreso antes de impuestos, no más de 28 centavos deben ser para el pago de vivienda, y en el servicio de todas las deudas no debe pasar el 36%. O dicho de otra manera, que por cada $1 que recibes de ingreso antes de impuestos, no más de 36 centavos deben ser para el pago total de deuda. Con esto lo que se busca es medir el nivel de liquidez que tienes para cumplir con otros gastos personales, de entretenimiento, ahorro, etc. Por eso debe tener un límite máximo, porque si no es más difícil cumplir con otras responsabilidades e incrementa el riesgo de default o incumplimiento de pago. Por eso entre más bajo, mejor. Por el otro lado está el monto total adeudado, que se mide de tres formas: total de deuda sobre total de activos, riqueza neta o patrimonio neto sobre total de activos y total de deuda sobre riqueza neta. Cuanto más bajo sea el primero y el tercero y más alto el segundo, mejor. La mejor forma de entenderlo es con un ejemplo. Se acerca un amigo y me dice, soy millonario. Le digo, ¿sí? ¿Cómo es eso? Me compré una casa de $1 millón. ¿Y cuánto debes? Le vuelvo a preguntar. $900,000. Entonces le contesto, lo que tienes de riqueza neta son $100,000 o el 10%. Tu nivel de deuda es el 90% de los activos y el nivel de deuda sobre la riqueza neta es 9 veces.
Tú lo que estás es bien endeudado. ¿Cuánto? Va a depender de varios factores como edad, tamaño de familia, cantidad y tipo de activos, prioridades económicas. No es lo mismo, por ejemplo, una persona joven comenzando en el mercado laboral, con deuda estudiantil y pocos activos, que una pareja que ya tienen hijos grandes, ya salieron de deudas y llevan tiempo acumulando activos. Bueno, se supone. De la misma forma en que nos pesamos para medir que no nos vayamos del peso ideal, pues piensa en estas mediciones como pesas para saber cuán engordados financieramente hablando estamos. Necesitamos medir cómo estamos para pagar las deudas sin afectar otras áreas importantes de las finanzas personales y que en caso de que no podamos pagar la deuda, tenemos activos suficientes para afrontarlas. Mi gente, por eso es importante que las deudas sean TAP, temporales, asequibles y productivas. O sea, que no sean una deuda externa, como hacen muchos que no terminan jamás de pagar y lo que tienen son deudas acumuladas. Asequible es que las puedas afrontar sin limitarte otras áreas importantes como el ahorro y la acumulación. Y productivas, que ayuden a aumentar la riqueza, no a disminuirla. ¿Me explico? Cuando regresemos a CNN Dinero, la compañía Purdue Pharma, fabricante del analgésico adictivo OxyContin y causante de la crisis de opioides en Estados Unidos, recibe el fallo de la corte que la obliga a pagar más de $4,000 millones. Pero los fundadores de la empresa, la familia Sackler, quedan protegidos de futuras demandas. Por eso pregunto, ¿es un fallo justo? Lo discutimos al volver a The Number One, CNN Dinero. La compañía Purdue Pharma, fabricante del analgésico adictivo OxyContin y causante de la crisis de opioides en Estados Unidos, recibe el fallo de la corte que la obliga a pagar más de $4,000 millones. Pero los fundadores de la empresa, la familia Sackler, quedan protegidos de futuras demandas. Por eso pregunto, ¿es un fallo justo? Lo discutimos. Joseph, claramente este fallo es sumamente importante, porque no tan solo la conclusión que llegó al juez, que ahí es donde quiero tu opinión, si es justa la decisión, sino el efecto que ha tenido en la gente la crisis de opioides. O sea, yo tengo números acá donde, fíjate, se estima que en el 2019 murieron más de 70,000 personas por sobredosis. Y de esas, casi 50,000 fueron por muertes de sobredosis, donde estaba el tema de los opioides. Más de 130 personas mueren cada día por temas de sobredosis relacionados con drogas del opioide. Aquí viene Purdue Pharma, que sacó el famoso OxyContin. Y la realidad es que hay una crisis. La empresa se va a bancarrota, claro, ante la cantidad de demandas. Se va a bancarrota y viene entonces, en una corte de bancarrota, viene este fallo. Yo te pregunto a ti, desde tu perspectiva legal, ¿es un fallo justo? No, no lo veo como un fallo justo y te voy a explicar por qué. La cantidad de daños y perjuicios sufridos por estados, por individuos, por familias, es incontable. Y cuando miras la cantidad de dinero que la familia Sackler ha ganado con el Oxycontin, más de $10,000 millones, 4,500, 4,600 millones de dólares no es una cifra grande. Ahora, pongámoslo en perspectiva con los individuos que van a recibir este dinero. Hay personas que van a recibir $3,400, hasta $48,000, aquellos que murieron. Esa no es una cantidad grande de dinero. Eso no va a tener el efecto que debería de tener una reorganización bajo el capítulo 11, que en este caso en particular, para mí no es suficiente. Ahora entiendo que el juez, muy frustrado, dijo que muchos fondos de la familia Sackler están en otros países, haciéndolo más y más difícil este proceso. Pero al final del día, cuando tienes tantas personas que han sufrido tanto, recibir miles, $3,000, $4,000, $5,000, eso no resuelve absolutamente nada. Yo creo que la preocupación que muchos tienen,
y yo creo que es razonable, es el hecho que la familia Sackler no está sacrificando su propio dinero. Ahora, esta es una reorganización de bancarrota. No quiere decir que la bancarrota va a proteger a las personas personalmente como lo hacía antes. Es una reorganización. Y al reorganizarse, la familia Sackler debería de poner más dinero de sus propios fondos para poder justificar un acuerdo de este nivel. Pero hay una cosa, para tenerlo claro. O sea, Purdue Pharma estaba formado como un limited partnership. O sea, que ya al tener una estructura legal la protege. Lo cual, eso no es culpa de Sackler, o sea, de la familia. Ellas crean una unidad corporativa donde dentro de esas habían unas subunidades corporativas también. Entonces, la Corte dice, ok, la empresa va a tener que pagar X cantidad. La empresa que está en bancarrota va a tener X cantidad, ustedes no van a poder sacar dinero de acá, lo que fuera. Pero entonces le da, no sé si usar la palabra técnica inmunidad, pero una especie de inmunidad a la familia, donde dentro de este acuerdo, aquellos que estaban demandando, que son estados, incluso localidades, individuos, no pueden ir contra la familia Sackler. O sea, ustedes van a ir sobre estos activos que se llegó a este acuerdo de 4,5 mil millones de dólares, pero ustedes no pueden ir sobre la familia. De alguna forma los Sackler no están utilizando el mismo sistema legal que les permite separar sus intereses personales de los intereses corporativos. Para eso se crean unas corporaciones. Oh, absolutamente, pero también tenemos el concepto de que una corporación no se puede mal utilizar, vamos a decir, para protegerse cuando las actividades de la corporación exceden lo razonable. Aquí hay cargos criminales que se habían presentado en contra de Purdue Pharma, aquí hay mentiras que se han dicho, aquí se ha escondido hechos, es mucho más allá, y en casos donde las actividades de los líderes de la corporación exceden lo normal, las cortes tradicionalmente están dispuestas a ir más allá de la corporación. Y eso en parte es lo que muchos abogados se han quejado de este acuerdo, que la familia Sackler gana más dinero. Todavía se les va a permitir quedarse con las ganancias de la venta de opioide, inclusive después de pagar este dinero, que se van a llevar 9 años para hacerlo, no lo van a pagar de un día para otro. Ahora, de alguna forma, como es una corte de bancarrota, el juez lo que tiene que mirar es la corte de bancarrota, tiene que ver la empresa. Ahora, la investigación criminal tiene que llevarse por las cortes criminales. Lo que creo que ellos individualmente no están exentos de que haya demandas criminales llevadas en cortes diferentes. O sea, de alguna forma la justificación sería, bueno, tú una corte de bancarrota. Entonces yo tengo que ver, yo no puedo entrar, y tú me corriges, yo como juez no puedo entrar en el tema, en el litigio criminal, porque mi corte no es criminal, mi corte es de bancarrota. No sería así. Pero el juez no tiene tampoco la obligación de darle inmunidad civil, porque la ley criminal no necesariamente produce dinero para las víctimas, pero la parte civil, donde pueden obligar a la familia Sackler a poner parte de su propio dinero, no es necesariamente conducta criminal, pero podríamos decir una mezcla entre lo razonable y conducta criminal, en donde el juez les está creando protección e inmunidad para que entonces no tengan que ser responsables por ningún balance. Y sabemos que el balance es altísimo. Hay varios estados que no quieren aceptar este acuerdo, Xavier, y quieren apelarlo a la Corte del Segundo Circuito en Nueva York para presentar esto y buscar otra solución. Y yo creo que es posible que la Corte lo rechace. ¿Y cuál es la justificación? Y me queda un minuto. ¿Cuál es la justificación legal que usa el juez para, que ha sido controversial, como dices tú, y es verdad, hay muchos que no están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación legal que él expone en su decisión para decir, bueno, me voy por este lado? Él pide que lo entiendan. Él dice que la cantidad de dinero que esta familia tiene está en diferentes instrumentos fiduciarios, en diferentes países donde el juez no tiene alcance para poder considerar ese dinero. Y tal vez tenga razón, no estamos en los zapatos del juez, para eso creo que la Corte de Apelaciones va a pasar una decisión, pero él se siente que el dinero es suficiente, pero que es suficiente solamente porque sus manos están atadas. Y hay una realidad también que muchos están queriendo que se tome una decisión rápida también, porque hay muchos que están afectados. Entonces, aquí también juega un factor tiempo. O sea, si yo me voy a poner a investigar
cada trust fund que se creó, perseguir cada dólar que salió de la empresa nos va a llevar años en la corte y de alguna forma necesitamos la plata. Y aparte los Sackler, entiendo que dijeron, si no llegamos a este acuerdo, no vamos a poner nada, lo cual es también entrar en un proceso legal que puede llevar muchos años más. Absolutamente, yo creo que ese sí fue un factor importante, el tiempo, las víctimas no pueden esperar años. Este proceso comenzó 2 años atrás y todavía no se ha terminado, así que, y es fácil porque es por un acuerdo. Si fuese litigio, serían muchos años más. Joseph Malbuff, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.